Antes de la aparición del pecado había paz y gozo en todo el universo. Todo guardaba perfecta armonía con la voluntad del Creador. El amor a Dios estaba por encima de todo y el amor de unos a otros era imparcial. Cristo, el Verbo, el unigénito de Dios, era uno con el Padre eterno, uno en naturaleza, en carácter y en designios. Era el único ser en todo el universo que podía entrar en todos los consejos y designios de Dios. Fue por intermedio de Cristo por quien el Padre efectuó la creación de todos los seres celestiales. Por él fueron creadas todas las cosas en los cielos, sean tronos, sean dominios o principados o poderes. Y todo el cielo rendía homenaje tanto a Cristo como al Padre. Como la ley de amor era el fundamento del gobierno de Dios, la dicha de todos los seres creados dependía de su perfecta armonía con los grandes principios de justicia. Dios quiere que todas sus criaturas le rindan un servicio de amor y un homenaje que provenga de la apreciación inteligente de su carácter. No le agrada la sumisión forzosa y da a todos libertad para que le sirvan voluntariamente. Qué hermoso nuestro Señor Jesús. Vamos a orar, hermanos. Les invito a que se pongan de rodillas para hablar con nuestro Señor Jesús y también agradecerle a Él y pedirle sabiduría de lo alto para el estudio. Oremos. Amado Padre Celestial, gracias, Padre Eterno, por tu infinita grandeza, sabiduría, por tu infinito amor para con nosotros. Gracias, Padre Celestial, porque has dado a tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para morir y para tener la esperanza, Señor, nosotros de tener un redentor, tener la salvación por medio de nuestro Señor Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Padre, porque sabemos que nos amas mucho. Gracias, Jesús, porque tú trabajas arduamente por nuestra salvación. No quieres que ninguno de nosotros perezcamos, Señor. Y, Señor, a veces nos olvidamos o nos cansamos y tú no te cansas, Señor. Cada segundo estás trabajando por nuestra salvación. El cielo no para de trabajar, Señor, desde que hubo pecado. Nosotros somos el centro de atención de todo el universo. Y todo el universo, Señor, está siendo testigo de tu inmensidad, de tu grandeza, de tu perfección y justicia, Señor, con este plan de salvación, Señor, que tú estás llevando a cabo. Queremos ser parte, Señor, de los que estén allí monando contigo. En nuestro anhelo, Señor, poder verte cara a cara y poder sentir, Señor, que tú llenas todo, todo, todo y que todo valió la pena, Señor. Así nos sentimos, Señor, cuando tú estás, cuando tú llegaste a nuestra vida, cuando después de una prueba, Señor, o algún agradecimiento que tenemos inmenso, algún milagro que hiciste en nuestras vidas, Señor, como tú llenas todo, Señor, en nosotros, como tú eres el único que nos puede dar la alegría completa. Gracias, Señor Santo. Te pido que a mí y a cada uno de nosotros, los que estamos aquí, nos pueda, Señor, ayudar y dar ese poder y esa gracia que necesitamos para no desfallecer y para que nuestra fe pueda, Señor, acrecentarse y podamos estar firmes, Señor, y crecer, Señor, a la estatura, Señor, que tú deseas. Que nuestro carácter sea como el tuyo, Señor, que tu espíritu pueda estar en nosotros. Te pedimos esa sabiduría que solo tú puedes dar, Señor, para cada una de nuestras actividades y para el estudio, Señor, de tu palabra también. Ahora, en estos últimos momentos que nos quedan de Shabbat, Señor, te lo pedimos que puedas estar aquí. Tú eres el invitado especial, Señor. A ti te queremos alabar. Si tú no estás, no tiene sentido, Señor. Queremos que tú seas el que nos enseñes y el que pueda, Señor, quitar el yo de nuestros corazones, quitar el egoísmo, el orgullo,
todas, Señor, aquellos frutos de la carne, Señor. No queremos que quede ni uno solo, queremos solo los frutos del Espíritu, Señor. Queremos tu carácter y lo que sea que tengas que hacer, Señor, hazlo. Y, Señor, ayúdanos, prepáranos y no nos dejes desfallecer, Señor mío. Más fácil sería, Señor, si cooperáramos y quitáramos ese egoísmo de nuestro corazón y trabajáramos, Señor, unidos con los otros, Señor Santo, como hermanos. Y tú nos estás preparando para eso, Señor. Ayúdanos. Gracias, Señor mío. Te pido por cada una de las familias acá representadas, Señor, por su salud física y espiritual, de cada uno de los amigos y familia de cada uno de mis hermanos. Gracias, Señor mío, por tu misericordia de amor. Te pido, por favor, para que dirijas a mi esposo y que sean tus palabras, Señor, las que se hablen. Y a cada uno de nosotros, Señor, que podamos estudiar y participar, Señor mío. En tu nombre santo, Jesucristo. Amén. Y buenas tardes, hermanas. Vamos a continuar con el estudio. Vamos a hacer un recorderio de lo que llevamos y así poder retomar. Para también recordar, a pesar del conocimiento. Recordemos que esta es Francia, siglo IX. Esta es la dinastía de los carolingios. El principal rey carolingio se llama Carlomagno. Principal porque fue el que cumplió la profecía de quitarle encima al papado el último freno que tenía, que era las tribus lombardas. Y ahí se completan las 10 tribus y según la profecía, como vimos el sábado pasado, en Daniel 7, dice que después de esos 10 se levantaría el cuerno pequeño. Vimos que la palabra levantarse no se refiere a que antes no estaba, sino que ese levantarse es que va a tener dominio total. Ya no tiene ningún freno en su territorio. Por eso Carlomagno viene a cumplir esa parte de la profecía. Y lo coronan emperador. Vuelve la era de los emperadores. Por eso Carlomagno marca un punto de inflexión en la historia. Se vive un pequeño renacimiento allí, en el cual el pueblo de Dios se ve beneficiado. Digamos que toma aliento para lo que viene, que lo que viene es terrible. Entonces el pueblo de Dios aprovecha en este renacimiento de este señor Carlomagno y de su hijo Ludovico. Después de Ludovico, Ludovico tiene 3 hijos que son terribles. Estos 3, Carlos, Pío tiene 3 hijos, uno que es Carlos el Calvo, el que está acá a la izquierda, el del centro que se llama Lotario y el de la derecha, la parte oriental que se llama Luis el Alemán, pero no es porque sea alemán, sino porque le corresponden las tierras de color azul que van a ser de Alemania. Entonces se dividieron el reino franco en 3. Esta Francia antigua del siglo IX la dividieron en 3. Después de guerras entre ellos dijeron, no, ya no más, no tiene sentido esto. Cada uno coja su parte, negociaron y entonces la parte importante de aquí es que la Francia oriental, la color azul, la de Luis el Alemán, esa se va a convertir en el próximo protagonista, que es la actual Alemania. A su vez, Luis el Alemán tiene otros 3 hijos. Y esos 3 hijos de Luis el Alemán dicen, no, nosotros sí no vamos a pelear, simplemente cada uno coja un pedazo de esta franja de los francos, esta franja azul, la que se va a convertir en Alemania, y cada una toma una parte. Entonces así fue. Los 3 hijos de Luis el Alemán son Luis el Joven, que toma la parte verde, Carlos el Gordo, que toma la parte rosada, y Carlomán de Baviera, que toma la parte azul. Estas 3 regiones se van a convertir en estados de la actual Alemania, porque Alemania va a elegir un gobierno un poco diferente a lo que son los francos, a los de Francia. La diferencia se basa en los ducados, es decir, que aparte del rey van a existir gobernadores. Esos gobernadores van a tener más autonomía, es como si tuvieran mini reinos ellos.
Entonces van a poder tener ejército, o sea, la nobleza de Alemania es más poderosa que la nobleza de Francia, porque tiene más privilegios. Entonces, esas son las dos divisiones que ocurre. Una en el año 843 entre los tres hermanos de hijos de Ludovico, nietos de Carlomagno, y se llama el Tratado de Verdún. ¿Por qué? Porque lo hacen en una ciudad francesa que se llama Verdún. Ahí firman este tratado. Por acá está Verdún, mire. Este de acá es Verdún. Es un escenario, es una ciudad que tiene muchas cosas suceden ahí, Verdún. Entonces ellos hacen ese tratado en Verdún. Y el otro sí lo hacen en lo que es Alemania, las buenas, 876, queda este reino así. Aquí entonces este señor Carlos el Gordo, el que tiene menos tierras, sin un esfuerzo, sin hacer nada, resulta siendo gobernador de todo, porque se mueren sus hermanos y este señor que quedaba aquí, hijo de Ludovico, este señor Carlos el Calvo, es vencido por Carlos el Gordo. Y Carlos el Gordo se queda con la parte verde, con la parte azul y parte de la naranja. Y eso es el núcleo de Alemania. Con el tiempo, pues ese núcleo se va a afianzar y ya van a salir de ahí los reyes carolingios de lo que es Alemania y la va a gobernar los de las tribus sajonas, que son ya los alemanes de pura sangre, como decimos. Bien, esto va a cambiar el papado porque los alemanes son más celosos con el catolicismo y por el desorden que hay en el papado, ellos empiezan a elegir papas. ¿Okay? Los reyes junto con el clero alemán. Por eso se vuelven muy importantes en ese momento de la historia. ¿Cómo queda el mundo entonces para el siglo? De ahí avanzamos al siglo XI, desde el año 1000 al año 1100 estamos viendo. ¿Cómo está el mundo en esa época? Aquí conseguí un mapita muy bueno, muy sencillo, que nos resume cómo está el mundo. El mundo, como ustedes lo ven, están divididos en cuatro partes, cuatro colores. Color verde es los reinos cristianos, ¿ok? Cuyo centro es el imperio, el Sacro Imperio Romano Germánico, que ahora el protagonista es Alemania, ya no es Francia. Pero todos los verdes están sujetos al papado, ¿ok? Aquí están el papa tiene tierras propias de él, que son los llamados estados pontificios. Y el papa tiene incidencia en todo lo verde porque todo lo verde es católico, ¿ok? Ahí ya empiezan a aparecer países como Croacia, Hungría, Polonia, ya existen. El imperio búlgaro, que después se va a volver más chiquito y resulta siendo Bulgaria, la actual Bulgaria. Esa es la parte verde. El color naranja es el imperio bizantino, que cada vez está más chiquito. El imperio bizantino o lo que quedaba del imperio romano de Oriente, este es el famoso imperio bizantino. Tiene una partecita en Italia, le queda la última partecita, la parte sur. Tiene Grecia, lo que hoy es Grecia, esta parte de acá abajo. Tiene lo que hoy es Bulgaria, la parte naranja de acá es lo que hoy es Bulgaria. No es igual al imperio búlgaro, de ahí se deriva Bulgaria. Y la gran parte del Asia Menor, que es Turquía, junto con unos pedacitos de abajo, que es la isla de Chipre, y la abajo, esto es parte de Siria y un pedacito de Jordania. Hasta ahí llega el imperio bizantino. Luego, el color naranja, pálido, y ese es el reino de los musulmanes, los sarracenos, los mahometanos. Así como dice la Biblia, como langostas se esparcieron por todo lado, llegaron hasta España. España está totalmente sometido a los musulmanes. El Califato de Córdoba. El Papa no tiene dominio sobre España. Es ahí donde está la influencia del árabe en nuestra cultura, por ejemplo, los latinos, en el español. Ahí la cultura árabe domina mucho el español y empieza a ser influencia en el idioma castellano. Y por eso en el castellano tenemos unas 2000 palabras árabes. Mucho tiempo dura los sarracenos en España. Los cristianos están ahí. Ellos respetan al cristianismo. Ellos lo que no respetan es al papado y al catolicismo, como dice la quinta trompeta. Son sus enemigos.
pero a los demás cristianos sí los dejan estar ahí. De hecho, el califato de Córdoba se convierte en un refugio para los judíos. De ahí salen los judíos sefarditas, que llaman. Son los judíos que se refugiaron en esta parte de España que estaba gobernada por los musulmanes, por ejemplo. Okay. Y el resto del mundo era esto amarillo, amarillo pálido, es tribus, tribus de muchas tribus. Los pechenegos están acá, por ejemplo. Los házaros están por acá arriba. Kurdos, bueno, un montón de, son tribus y tribus y tribus y tribus y tribus, no son organizadas en ningún imperio, sino son tribus. Pero el mundo estaba dividido en cuatro partes. Y la profecía dice que leímos esta mañana, que esos jinetes del caballo amarillento se les dio autoridad sobre la cuarta parte de la tierra, mira. No iban a tener todo el mundo, la cuarta parte, dijo el Señor. Y tal cual lo vemos en este mapa, la cuarta parte. ¿Ok? Siempre el papado se esforzó por tener más y más y más, pero no. El Señor estableció la cuarta parte. Bueno, de ahí entonces estamos viendo lo que sucede en ese siglo XI, en este escenario geográfico. Ahora nos metemos a lo político. Pero recordemos que ahora el Sacro Imperio Romano Germánico está dominado, es esta parte central. Esto es todo el imperio del Papa. O sea, el Papa tiene estados pontificios, tiene un imperio y tiene naciones diferentes que se subyugan a él. ¿Okay? Es de acá donde salen los emperadores. Bueno, pero hay una guerra en el papado. Es lo que estamos viendo esta mañana. Hay una guerra porque hay varias facciones que quieren poner sus papas, porque poner un papa pues significa poder, mucho dinero y dominio. Entonces, lo que el dragón le dio al papado, dominio, autoridad, eso quieren las familias que gobiernan con Satanás. Porque es que no es solo el papa. Ana Alcira nos hacía caer en cuenta, según lo que el Señor le ha mostrado, que las familias son muy importantes. Las familias papales. ¿Ok? Entonces no es solo el papa, porque es también la familia que representa al papa, porque esas familias se vuelven súper poderosas cuando ponen un papa en el trono. Y es así como vimos acá la guerra que hubo entre Silvestre III, Benedicto IX y Juan XX. ¿Okay? Este Benedicto IX, ojo a este Benedicto, lo voy a subrayar porque es el que empieza a vender el papado, a feriarlo, pues. La silla papal se subasta al mejor postor. Y este Benedicto XX le vende el trono papal a Juan XX y después lo quiere quitar de en medio. O sea, una locura. Y este Silvestre III es nombrado por el emperador. ¿Cuál emperador? Este, el del Sacro Imperio Romano Germánico, el alemán. ¿Ok? Entonces hay tres allí. Tres allí. Y los tres, como si fuera poco, pues se unen y venden otra vez el papado. Más plata. Y se lo venden a un Juan Graciano, que al parecer él sí es católico ferviente y quiere como recuperar el papado para que lo nombre el pueblo y ya no sea por plata. Lo curioso es que él le toca comprar el papado, que tiene mucha riqueza, ese Juan Graciano, y se convierte en el Papa Gregorio VI. ¿Okay? Pero el emperador alemán, Enrique III, no le gusta esa cuestión. Él no le gusta que estén poniendo el Papa por plata. Sino él dice eso debe ser por consejo y se reúne en consejo con su clero alemán. El clero alemán se pone a mirar candidatos en Roma y no hay ninguno. Dice, no, emperador, aquí allá todos están en parranda, en la lascivia, y no hay nadie. Entonces, este Enrique III dice, pues nombremos uno de por acá. Entonces así fue, cogieron al obispo de una ciudad que se llama Bamberg, en Alemania, y lo consagraron papa bajo el título de Clemente II. Es el primer papa alemán. Entonces, importante eso. Ahí ya no hay papa ni italiano ni francés, que era como la
las facciones que estaban colocando papas. Ahora colocan un papa alemán. ¿Qué hace este papa alemán? Clemente coronó a Enrique III como emperador el mismo día en que él mismo fue nombrado papa. También reunió inmediatamente un consejo para reformar el clero romano. Propuso la deposición de todos los obispos que habían comprado su cargo al episcopado, pero el concilio le informó que de hacerlo la iglesia se disolvería, porque no quedaría suficiente clero para dirigir los servicios en las iglesias. Todo lo que se podía hacer era promulgar cánones que prohibieran la práctica, y esto por parte de clérigos que eran todos culpables de ello. Impresionante, era la mayoría habían comprado su puesto y claro, pues se iban a quedar sin trabajadores, por decirlo así. Sí. Increíble. Sí, este papa pues quería poner como seriedad el asunto ahí en su iglesia. Orden. Sí, orden. Entonces, todos los que hayan comprado el cargo para afuera. Le dicen los obispos, no haga eso porque nos quedamos sin clero. O sea, casi todos compraban él. Entonces no pudo hacer nada. Entonces él dijo, no, pues vamos a promulgar decretos, cánones locales. Allá, obispos, pongan orden. Y los obispos mismos, pues les tocó colocar cánones para hacer cumplir esta regla. Pero ellos habían también comprado el cargo. Ellos mismos tenían que entonces cumplir ahora las leyes que ellos mismos estaban promulgando por el Papa. Terrible. Así es. Ese era el Estado. Entonces, bueno, Clemente II, hermana, por favor. A la muerte de Clemente II, el papado fue tomado de nuevo por Benedicto IX, del 8 de noviembre de 1047 al 17 de julio de 1048. El mismo que había vendido el Papa por subasta 2 veces. Pero el emperador Enrique III eligió y envió a Roma para ser Papa a un tal Pomponio de Baviera. Y Benedicto cedió al poder del emperador y Pomponio reinó 23 días como Papa Dámaso II. Del 16 de julio al 8 de agosto de 1048, a la muerte de Dámaso, el emperador reunió un concilio en Alemania, en Worms, para elegir un papa, y el obispo Bruno de Tull fue elegido. Llegó a Roma a finales del año 1048 y fue entronizado como León IX, del 2 de febrero de 1049 al 13 de abril de 1954. También él reunió un consejo para reformar el clero romano. De nuevo se propuso deponer a todos los que habían comprado su camino a las órdenes sagradas, pero de nuevo este propósito tuvo que ser abandonado, porque hacerlo disolvería inevitablemente la iglesia. Como declararon, subvertiría la religión cristiana. El nuevo papa, por lo tanto, tuvo que conformarse con la confirmación de los decretos de Clemente III, que imponían penas y multas y lo prohibían para el futuro. Este curso fue aprobado fácilmente por el Consejo de Sobornadores Confesos. Bueno, de nuevo este Benedicto viene aquí a molestar. El que vendió el papa 2 veces, ¿no? Ese es el personaje. Vuelve otra vez, pero Enrique III, no señor, usted no puede ser papa. Es acá lo que se decida en el consejo. Entonces nombraron a Dámaso, pero Dámaso no duró nada. El pobre ya estaba viejito, enfermo, y duró menos de nada, 15 días duró, 20 días. Luego entonces de nuevo el concilio en Alemania, y ojo a esta ciudad, Worms. Esa ciudad se va a convertir en un centro importante para el clero católico. Es ahí donde después van a citar a Lutero para que comparezca en el siglo XVI. Entonces Worms, la famosa dieta de Worms. Entonces Worms se convierte como en el centro del catolicismo en Alemania. Y eligieron allí al obispo Bruno de Toul. Este es un francés, no es alemán. Toul es de Francia. Fue entronizado como León IX. Este es un católico, pues digámoslo, por convicción. Y vamos a ver aquí, estamos viendo en la historia, vamos a ver que este León, estos papas que son celosos por convicción, vienen a ser más amenazantes, más
¿cómo decirlo? Sí, más terribles para el pueblo de Dios, porque estos sí van a establecer pues aún más el dominio del papado, o sea, son celosos, piensan que que es lo correcto, ¿sí? Entonces, este tiene que enfrentar algo muy importante, ya al final de su pontificado, que es algo muy importante que vamos a ver, este León IX. Este sí dura un poquito más, dura 5 años, casi 5 años, entonces alcanza a hacer cosas. Bien, él también quería reformar el clero, sacar a todo el que había pagado por el cargo, pero de nuevo pues dejaría vacía la iglesia, entonces le tocó pues conformarse, digamos, con los cánones para que no pasara más. Pero hay algo muy importante que sucede bajo este Papa León IX, y es el llamado cisma de la Iglesia Católica. Porque acá la Iglesia Católica se va a dividir en dos. Atención. Vamos a leer de la Wikipedia esta vez, a ver, un pedazo, para saber qué significa esto del cisma de Oriente. ¿Ok? El cisma de Oriente-Occidente, también conocido como el Gran Cisma o Cisma de 1054, fue la ruptura de la comunión que se produjo en el siglo XI entre la Iglesia Católica y la Iglesia Ortodoxa Oriental. Inmediatamente después del cisma, se estima que el cristianismo oriental comprendía una escasa mayoría de cristianos en todo el mundo, siendo la mayoría de los cristianos restantes católicos. El cisma fue la culminación de las diferencias teológicas y políticas que se habían desarrollado durante los siglos anteriores entre el cristianismo oriental y el occidental. En 1053 se dio el primer paso en el proceso que condujo a un cisma formal. Las iglesias griegas del sur de Italia fueron obligadas a ajustarse a las prácticas latinas y si alguna de ellas no lo hacía, se les obligaba a cerrar. En represalia, el patriarca Miguel I, cerulario de Constantinopla, ordenó el cierre de todas las iglesias latinas de Constantinopla. Bueno, vamos a explicarle aquí la guerra que hay. La guerra ocurre acá. En la parte verde hay católicos, son los católicos de Occidente. Y en la parte naranja del Imperio Bizantino hay católicos. Ambos son católicos, pero no son los mismos católicos. ¿Ok? Ya vamos a explicar por qué. Fíjese usted que el Imperio Bizantino tiene tierras en el sur de Italia. Este pedacito naranja de Italia pertenece al Imperio Bizantino. El Papa, digamos, no ha logrado apropiarse de ese pedazo. Entonces, este Papa León IX dice, bueno, ustedes, señores que están acá en este territorio, podrán ser muy bizantinos, pero por favor, vamos a poner orden aquí. Aquí en Occidente, las cosas se hacen de esta forma. Aquí hacemos la Eucaristía de esta forma. Bueno, todas las costumbres católicas, acá se adora imágenes. Aquí, bueno, todas esas cosas que hacen los católicos, pues ustedes las van a hacer. Entonces, los que están acá en el sur de Italia, pues se quejan y entonces le dicen a su líder, que no es como el Papa, es alguien que representa ese catolicismo de Oriente que se llama el Patriarca de Constantinopla. Le dicen, Patriarca, mire que lo que está diciendo el Papa de Roma. Entonces, el Patriarca de Constantinopla, en represalia, manda cerrar todas las iglesias que son de origen latino, o sea, que son occidentalizadas, que no están de acuerdo a las costumbres de la Iglesia Católica Oriental. Y ahí se forma un pleito. Pero ese pleito ya venía desde hace muchos siglos. Ese pleito ya se venía dando por la adoración a la Virgen María, los de Oriente no estaban de acuerdo. La adoración de imágenes, como la Iglesia Católica lo hace, los de Oriente no estaban de acuerdo. Entonces, en la apostasía general, los de Occidente, la parte verde, avanzaron mucho más que los del Imperio Bizantino, para entenderlo, ¿sí? Entonces, ambos se desviaron de la doctrina de los apóstoles durante muchos siglos. Pero los católicos de Occidente, los de la parte verde, se fueron más allá. Los de la parte naranja no llegaron hasta ese nivel. Ellos se quedaron en un punto. Y como vieron la degradación del papado, ellos no estuvieron de acuerdo. Mejor dicho, hasta allá sí no nos vamos.
Ellos eran un poco más, digámoslo así, juiciosos, por así decirlo, que leían, hacían las cosas pues, por fidelidad, por devoción, porque están convencidos de que agradaban a Dios así. En Oriente no se veían tanto esas cosas de Occidente, de simonía, de adulterio, de todas esas cosas que hacían. ¿Sí? Entonces era, digamos, un poquito más calmados. La apostasía no llegó hasta así. Entonces se fueron separando tanto que ya en 1053 el León IX dijo, bueno, ustedes, los de Italia que estaban al sur, se acostumbran a las costumbres de acá. Y ahí empieza el problema. Ahí empieza el problema. Este Miguel Cerulario es el patriarca de Constantinopla, es el líder de la Iglesia Católica de Oriente, que hoy en día se llama la Iglesia Ortodoxa Oriental. Ese es el nombre que se le dio. ¿Ok? Y así ellos se presentan, la Iglesia Ortodoxa Oriental. Entonces, ¿qué es la Iglesia Ortodoxa? Son los católicos antiguos que se quedaron en cierto nivel de apostasía. No llegaron al nivel de Occidente y del Papado de Roma. ¿Sí? Entonces, empezó la guerra entre Miguel y entre León. ¿Ok? Entre Leones. Este Papa León de acá, de la derecha. ¿Listo? Vamos a leer de un libro que se llama Historia del Sábado y el primer día de la semana de John Andrews, otro hermano pionero de la iglesia. Papa León IX, en el año 1054, envió 3 legados al emperador de Oriente y al patriarca de Constantinopla con el propósito de volver a unir la Sirtina. El cardenal Humberto era el jefe de una comitiva. Los legados se dedicaron a refutar las doctrinas que distinguen a la Iglesia de Constantinopla de la de Roma. Después de haber atendido las cuestiones que separaban a las dos iglesias, encontraron necesario discutir también la cuestión del sábado, porque uno de los hombres más sabios del Oriente había publicado un tratado que sostenía que los ministros debían casarse, que el sábado debía usarse en la cena, perdón, y que el pan, y que el pan con levadura debía usarse en la cena, todo lo cual la Iglesia de Roma consideraba herejías mortales. Bien. Ok, entonces, ojo con el año de O sea, que 54. ellos también conocen la verdad desde ese entonces. Ellos guardan el sábado. Ellos guardaban el sábado, perdón. Ahorita no lo denigran, ni sacaron leyes dominicales, tampoco antisabáticas. Allá hay gente que guarda el sábado, allá en la iglesia ortodoxa. Entonces, ellos por eso les digo que ellos no fueron tan lejos en la apostasía. Además, sus ministros sí se pueden casar. O sea, miren las diferencias. Hay muchas diferencias, pero estas me parecen muy importantes que destaca el hermano acá, John Andrews. Y también asunto del pan con levadura, pues la Biblia dice que la Pascua se celebra con pan. Perdón, pan sin levadura. Estos dicen que es con pan con levadura. Desde luego están incorrectos, ¿no? Pero entonces, sí, no van tan lejos en la apostasía. El patriarca de ellos no es considerado infalible, por ejemplo. Y el patriarca no puede sacar bulas como lo hace el Papa ni nada de eso. Todo es en concilios. Y los concilios no afectan a todas las iglesias ortodoxas, porque respetan más como la individualidad. ¿Sí? Ya lo vamos a ver. Pero ¿qué pasó entonces? El Papa envió legados. El Papa ya estaba enfermo y no podía viajar. Entonces él envió legados. Uno de ellos era un cardenal Humberto. Y ahí esos legados van a discutir y a tratar de negociar. ¿Sí? O sea, unámonos otra vez. Sí, le dicen, pero es que el catolicismo de Oriente ya está demasiado diferente al de Occidente. Entonces se puso difícil la cuestión. Sigamos leyendo. En 1054, el legado papal enviado por León IX viajó a Constantinopla con fines que incluían también negar a Cerulario el título de patriarca ecuménico e insistir en que reconociera la
pretensión del Papa de ser la cabeza de todas las iglesias. León IX se queja de lo que el Papa consideraba León IX se queja de lo que el Papa consideraba la arrogancia de Celulario. En su respuesta a Celulario, reprende al patriarca por intentar someter a los patriarcas de Alejandría y Antioquía y por adoptar el título de patriarca ecuménico e insiste en la primacía de la sede de Roma. Bueno, el Papa quiere entonces dominar a Oriente. Noten que en Oriente no hay obispos como tal o cardenales o papas, allá se llaman patriarcas. Por cada región hay un patriarca, ¿listo? Como la forma de administración de allá. Y el patriarca de los patriarcas se llama patriarca ecuménico. No es la palabra ecuménico no es por el ecumenismo que estamos acostumbrados, sino porque abarca todas las regiones que comprenden la iglesia oriental, la iglesia ortodoxa oriental o católicos orientales. Entonces, León IX le dice, no, pues que Roma es la cabeza de todas las iglesias, el Papa, yo soy el cabeza de todas las iglesias. Celulario no le jala eso, ese sí no se deja, digámoslo así, influenciar por esas palabras. De hecho, acá en la figurita usted ve a Miguel Celulario que pues no tiene las mismas vestiduras papales, hasta en eso. Son más sencillos, un poco más cuerdos, ¿no? Entonces hay mucha diferencia ya en ese momento, en el siglo XI, la Iglesia Católica de Oriente es muy diferente a la Iglesia Católica de Occidente. Entonces sucede una ruptura inevitable y acá entonces se ponen más pesados. El patriarca no quiso ceder ante el Papa. El emperador de Oriente trató de obligarlo a someterse, pero éste le dijo que aunque lo destituyera del patriarcado, ningún poder en la tierra podría hacerle traicionar su confianza, sometiendo la sede de la ciudad imperial de Constantinopla a la de Roma. En consecuencia, la amenaza hecha por León fue llevada a cabo por sus legados en Constantinopla, el 16 de julio de 1054. Al pronunciar una larga acusación y excomunión del patriarca de Constantinopla y de todos los que en lo sucesivo recibieran el sacramento administrado por cualquier griego que encontrara faltas en el sacrificio o la misa de los latinos. Pocos días después, esa sentencia fue seguida por otra con las palabras: quien quiera que encuentre una falta en la fe de la Santa Sede de Roma y en su sacrificio, que sea anatematizado y que no sea considerado como un cristiano católico, sino como un hereje prosimita. Fiat, fiat, fiat. Fiat, fiat, fiat es cúmplase, 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 en latín. Entonces, excomulgaron a toda la iglesia de Oriente, el patriarca no quiso ceder. Dijo, no señor, casi no le comemos cuento al Papa. No le comemos cuento. Y el emperador de Oriente dijo, ay, sométase, que mire cómo estamos. El Celulario no se mantuvo firme y dijo, no señor, allá ellos. Y los legados del Papa lo excomulgaron. ¿Ok? Acá está. Los legados, porque el Papa ya había muerto, se ha muerto 3 meses antes. El Papa León IX. Pero los legados cumplieron el mandato del Papa, ya estando muerto, excomulgaron al patriarca de Constantinopla. Y hasta el sol de hoy, hermanos, ahí se dividió la Iglesia Católica de Occidente con la Iglesia Católica de Oriente hasta el sol de hoy. Aquí a la izquierda vemos al Papa de Occidente actual, Francisco, y a la derecha vemos al Patriarca Ecuménico de Constantinopla. Desde luego ya están infiltrados. Desde luego. Estos dos se abrazaron y bueno. Esta semana que estuvo el Papa allá en esas regiones, hubo un sacerdote que salió de una iglesia ortodoxa oriental y le gritó, hereje, 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 y todo lo detuvieron por ahí. Le gritaban a Francisco hereje. Por ese cisma que hay. Ellos saben que también Francisco les infiltró todo allá y ese patriarca de Constantinopla pues ya no lo representa. Ese es otro brujo igual al papado, o sea, es gente terrible. Pero las diferencias doctrinales de las dos iglesias se conservan. Entonces, si uno va a la parte oriental,
hoy día a Turquía, a Rusia, Bulgaria, Romania, todo eso, Hungría, todos esos tienen iglesias ortodoxas. Inclusive en Egipto hay, en África y hasta en países árabes hay iglesias ortodoxas, hay representación. Entonces la iglesia ortodoxa son católicos antiguos, ¿ok? Antiguos. Vamos a leer unas diferencias, por ejemplo. La iglesia católica, perdón, la iglesia ortodoxa cree que el Espíritu Santo proviene del Padre solamente. La iglesia católica cree que el Espíritu Santo proviene del Padre y del Hijo. Esto se conoce como el filioque. Es una primera diferencia. Otra diferencia. La iglesia ortodoxa no comparte plenamente el dogma de la Inmaculada Concepción de la Virgen María. Ellos no adoran a María. Se refieren a María como Madre de Jesús. Los católicos se refieren a María como Madre de Dios. La iglesia ortodoxa niega la existencia del purgatorio. Nada de eso, ni tampoco las indulgencias. La iglesia ortodoxa no admite la infabilidad del obispo de Roma en ningún caso. ¿Ven? Ellos no tienen eso de infabilidad. Para la iglesia ortodoxa todos los obispos son iguales. Solo se reconoce una primacía de honor para el patriarca de Constantinopla, o sea, de reconocimiento a este señor de negro, pero no más. En la iglesia ortodoxa se pueden ordenar hombres casados con una mujer de buena reputación, miren, allá se pueden casar, excepto aquellos que hagan voto. Una vez ordenados, no se pueden casar o volver a casar dependiendo del caso. La iglesia ortodoxa no tiene órdenes, allá no hay órdenes de nada, de monjas, de jesuitas, dominicanos, eso no existe allá. Ni congregaciones, que la congregación para la doctrina de la fe, el Opus Dei, todo eso no existe allá. Esos son cosas que salieron del catolicismo. La liturgia ortodoxa no utiliza instrumentos musicales, solo la voz humana. Bueno, es una particularidad. Los jerarcas de la iglesia ortodoxa reprobaban la práctica de venta de indulgencias en la antigüedad, o sea, ellos no van con eso. En la iglesia ortodoxa no se admiten las imágenes tridimensionales para veneración, como las estatuas de santos, sino únicamente imágenes planas o bidimensionales, tales como pinturas o mosaicos, tradicionalmente llamados íconos. ¿Listo? Entonces ellos no llegaron a la adoración de imágenes en 3D, se quedaron en 2D. ¿Listo? Y hay más diferencias, pero básicamente esas son las iglesias ortodoxas orientales. Por ejemplo, son iglesias muy antiguas también. Aquí están dos patriarcas de la iglesia oriental. Ahí está el patriarca de la iglesia ortodoxa rusa y el patriarca de Constantinopla, por ejemplo. Esta es la iglesia ortodoxa rusa. Templos, también son muy antiguos. Al interior. Es un catolicismo antiguo. Así era el catolicismo antiguo. ¿Sí? Ya aquí hay pinturas, pero no hay santos ni hay estatuas. Entonces es como otro nivel, ¿no? Esa es la iglesia ya de Putin, por ejemplo. Ahí está con el patriarca. Y así, este es como un servicio de ellos. Muy parecido al catolicismo, pero es como que se quedaron en el tiempo, ¿sí? Es como para diferenciarlos. Esas son las iglesias ortodoxas. Hay en todo lado. Está en Colombia, está aquí en Latinoamérica también hay representación de la iglesia ortodoxa oriental. Y como les digo, cada región tiene su iglesia, ¿no? Por ejemplo, la griega. Estas son las griegas. Ortodoxos griegos. Hasta el ortodoxo griego con el de la patriarca de Constantinopla. También iglesias muy antiguas. Bueno, no sé si es por lo que son iglesias antiguas, pero, o no sé si son los colores bonitos, no me parece bonito, como, no sé, algo más, no sé, sé que puede ser incluso igual de oscuro, pero no se ve tan oscuro como la iglesia católica que conocemos, ¿no? Y pareciera tener más dinero y más poder que la misma iglesia católica, ¿no? Curioso, curiosa la sensación que da esa arquitectura y cómo se visten y cómo está por dentro todo decorado, es como distinto, ¿no? Bastante. Sí, así eran las iglesias antiguas católicas también en Occidente, pero se fueron, como tú dices, se fueron como oscureciendo, sí, oscureciendo, no se ven igual. Sí, o sea, son niveles, ¿no? Niveles de apostasía, pero ellos se quedaron ahí, o sea, ellos no fueron tan lejos en lo que llegó a ser el papado, ¿no?
Y si ustedes se dan cuenta, no hay así como tanta preeminencia en una sola persona, ¿no? En las tiaras, en la vestimenta, es un poco más sencillo, digamos. No tiene tanta cosa. Bueno, eso es para que conozcamos la Iglesia Ortodoxa Oriental y que son católicos, pero que se quedan a un nivel antiguo. Ellos no comulgan con el catolicismo occidental. Y hasta el sol de hoy se tienen cosa. Eso sucedió desde el año 1054, o sea, hace 970 años están en ese cisma. Y también el Papa ha intentado durante todos los siglos tratar de reconciliarse ni volverse en una sola cosa, pero no, ellos ya no, ya son muy diferentes. La misma cultura de ellos es diferente. Bueno, eso es lo que enfrentó León IX, ¿ok? Este Papa León IX, nombrado por el emperador alemán y su clero como Papa. Se sirve un poco más. Bueno, ¿qué sigue después de don León IX? Atención porque aquí empieza otra vez la guerra de papados, porque él se muere y empieza otra vez. Ahora, ¿quién va a quedar? ¿Quién sigue? Sin embargo, renunciaran estas excomuniones, la carrera de León había terminado habiendo muerto el 19 de abril del 10. El pueblo de Roma no quiso dar ningún paso para la elección de un nuevo papa sin las indicaciones expresas del emperador Enrique III. Por lo tanto, enviaron a un subdiácono llamado Hildebrando al emperador en Alemania para pedirle que nombrara al que considerara más digno. Hildebrando ya había decidido quién debía ser el elegido, uno al que difícilmente podría oponerse el emperador Gebhard, obispo de Eichstätt, principal consejero del emperador. Atrajo a su plan a los prelados de Alemania que rogaron al emperador que nombrara a Gebhard, y así fue instalado como Papa Víctor II, abril 13 de 1055 hasta julio 28 de 10. Bueno, entonces, aquí, ¿qué es lo que pasa? León muere. Esta vez el pueblo de Roma, ya de tanta guerra, dijo, no, esperemos que el emperador resuelva este asunto, es mejor, porque si no aquí se arma la de Troya. Pero hay intereses detrás. Entonces le dicen a un subdiácono, que es uno de los cargos más bajitos, digamos, de la Iglesia Católica, atención a este personaje, porque él va a marcar, mejor dicho, la historia del catolicismo y del mundo, este Hildebrando. ¿Ok? A mí me llama la atención, yo no sé si ustedes se dan cuenta acá en la lectura, dice que a Hildebrand, que es un subdiácono, lo envían para que, dice al emperador de Alemania, para que pedirle que nombrara, o sea, el emperador, pero luego el que decide, ya había decidido quién fue Hildebrand. Entonces él fue a crear un plan para hacer que elijan al que él, un subdiácono, él había pensado que iba a ser el próximo papa, ¿no? Entonces es bastante interesante el dominio que tiene y los planes que tiene, porque no fue enviado para hablar con el emperador, que iba a decidir, y no fue así. Como él sabía que había alguien, él ya tenía en vista a alguien. Este subdiácono es muy celoso. Él es consciente del problema que tiene la iglesia, consciente de la corrupción del papado y todo eso. Él quiere volver a darle el dominio a los papas. Desde luego, él es un simple diácono. Entonces él se fija en alguien que es Gebhard, alguien que el emperador le tiene mucha confianza, obispo de Eichstätt, es alemán. Y entonces él se reúne con el clero allá en Alemania y les dice, bueno, yo veré allá a hacer voto por él, ¿sí? A convencer al emperador por él, y así fue. Ellos rogaron al emperador que nombrara a Gebhard, y Gebhard era la confianza del emperador, entonces el emperador dice listo, y ahí sale el Papa Víctor II, ¿ok?
Entonces, ¿quién lo puso? Hildebrando, un simple diácono de la Iglesia Católica. Él está detrás, ¿ok? Y va a estar ahí en la historia porque aunque no tiene gran poder, está detrás y tiene una influencia enorme en las cuestiones de la Iglesia Católica, ¿ok? En el 1056, el emperador Enrique III, al ver que su fin se acercaba, llamó al Papa a Alemania. El emperador encomendó al Papa el cuidado de su joven hijo, Enrique IV, que entonces tenía unos 5 años, y murió el 5 de octubre. La viuda del emperador, Inés, fue nombrada regente durante la minoría de edad de su pequeño hijo, pero con el Papa Víctor como principal consejero de la viuda y también prácticamente tutor del niño, el Papa era prácticamente emperador, además de Papa. Y esto fue reconocido por él mismo, porque la ambición de Víctor se elevó con su poder. Sus concesiones asumieron un tono más elevado. El trono apostólico de Pedro, el jefe de los apóstoles, se elevó por encima de todas las personas y todos los reinos, para poder arrancar y destruir, plantar y construir en su nombre. Pero murió repentinamente en Arezzo, y con él expiraron todos estos magníficos planes de gobierno universal. Le sucedió Federico de Lorena, que había sido canciller del papado y uno de los legados a Constantinopla para pronunciar contra el patriarca de Constantinopla la excomunión lanzada por León IX. Federico reinó como Papa Esteban X, sí, del 2 de agosto del 1057 al 29 de marzo del 1058. Bueno, atención a esto porque Enrique III se va a morir ya. Y entonces él le deja a su hijo, que es chiquito en este momento. Tiene como 5 añitos. Sí, acá dice que tiene 5 añitos. Y se lo deja al cuidado del Papa. Cosa grave dejar un niño al cuidado de un Papa. Entonces, pero la mamá estaba detrás. Ella fue nombrada regente. El Papa dijo, no, yo no voy a poder hacer cargo de eso. Para eso está la mamá. Entonces, la señora Inés fue nombrada regente durante la minoría de su hijo. ¿Ok? Pero desde luego el Papa Víctor estaba ahí detrás porque en este momento ya no había una figura fuerte en el Sacro Imperio Romano Germánico. Entonces el Papa dijo, uy, esta es, mire, estoy sin ningún obstáculo. Y es ahí cuando dice que su ambición pues se elevó. Y dijo Víctor, ahora sí voy a hacer y deshacer. Y como es un católico, eso es bien ferviente, pues él va a hacer lo que hace el Papa, pero se murió. Entonces no era el momento, se murió. Y le sucedió Federico de Lorena, francés, que fue uno de los legados que dio la excomunión del patriarca de Constantinopla. En la historia que ahorita leímos del cisma entre católicos orientales y católicos occidentales, él fue uno de ellos que estuvo allá y excomulgó al patriarca. Este papa, pues no dura mucho. Vamos a ver el siguiente. Antes de su muerte, Esteban había exigido al clero que prometiera que no elegiría un papa antes del regreso de Hildebrando, que entonces estaba en Alemania. Pero apenas muerto Esteban, un fuerte partido encabezado por los condes de Tusculum eligió al obispo de Velletri y contra la oposición de los cardenales lo instalaron de noche como Papa Benedicto X, abril a diciembre de 1058. Pero cuando Hildebrando regresó de Alemania, hizo que el arzobispo de Florencia fuera elegido papa, quien tomó el título de Nicolás II de enero de 1059 al 22 de julio de 1061. Así de nuevo hubo dos papas a la vez. Oh, aquí viene otra cuestión. Entonces, Esteban X, ¿a quién le rendía obediencia a este Esteban? Le dijo a la gente, no vayan a elegir papa hasta que Hildebrando regrese a Alemania. Pero aquí las ganas pudieron más que la espera. Dice acá que un fuerte partido, encabezado por los condes de Tusculum, ojo con esta gente, estos ya llevan 7 papas puestos. Esta familia, nobleza italiana, llevan 7 papas.
Estos fueron los que pusieron a este Benedicto que subastó el papado 2 veces. Ellos lo pusieron, Tusculum, los de Tusculum. ¿Ok? Ellos no esperaron a que llegara Hildebrando. Eligieron a un obispo de Velletri y lo nombraron Papa Benedicto X. Esa familia, sus papas se llamaron Benedictos y Juanes. ¿Ok? Todos. Benedicto tal o Juan tal. ¿Listo? Llevaban 7 papas nombrados. Eran muy poderosos. Ellos eran una de las facciones que estaba luchando, los de Tusculum. Tusculum es lo que actualmente es la Toscana de Italia, más o menos arriba de Roma, un poquito más al norte. ¿Ok? Hildebrando, cuando llega, un simple diácono, hizo que el arzobispo de Florencia fuera elegido papa. Y ese fue Nicolás II. Y de nuevo hay 2 papas. La cuestión aquí otra vez se pone difícil. ¿Ok? Hildebrando es una figura que está detrás. Es un simple diácono, pero está moviendo los hilos detrás. ¿Ok? Y está, digámoslo así, contra esta gente de Tusculum. Estos condes de Tusculum son los que están poniendo los papas, digámoslo así, más ruines, los monstruos, ¿sí? Para que gobiernen ahí. El monje Hildebrand dice, no, él es consciente de lo que está pasando en su iglesia y él es muy celoso y quiere cambios en la iglesia, ¿ok? Por eso él está detrás allí moviendo los hilos para colocar la gente que él quiere colocar. Nicolás convocó un concilio en Florencia, al que asistieron los cardenales y la mayoría de los obispos de Italia, para considerar cómo tomar posesión del trono papal en Roma. El concilio declaró por unanimidad que Nicolás había sido legítimamente elegido y dictó una sentencia de excomunión contra Benedicto X. Entonces, puesto que Nicolás y su concilio contaban con el apoyo del duque Godofredo de Lorena como representante del emperador, Benedicto cedió sin más. La excomunión fue retirada. Fue depuesto del sacerdocio y se le exigió que pasara el resto de sus días en un monasterio. Bueno, la contienda la ganó Nicolás II, el que fue nombrado por emperador. El que nombró Hildebrando, este de acá. ¿Ok? Entonces, claro, Hildebrando estaba pegado a los de Alemania, porque él sabía que allá estaban los que, digamos, tenían influencia. Entonces él se unió a los de Alemania. ¿Ok? Ellos entonces nombraban a Nicolás II, pero el que lo propuso de nuevo fue Hildebrando. Entonces Hildebrando ya lleva ahí 2 papas puestos. Un simple diácono. Entonces acá Nicolás, él no es de la nobleza ni nada, él es un simple diácono, pero se alía con la nobleza. Hay un tipo acá que es un duque, Godofredo de Lorena. Ese es también importante en esto. Los duques son importantes en Alemania. Recuerden que ellos tienen más poder que los duques de Francia. ¿Ok? Entonces, perdón, pero este es, aunque es de origen francés, está con el emperador de Alemania, lo apoya. ¿Ok? Entonces Benedicto pues no tuvo apoyo y nada, le tocó retirarse. Entonces esta facción de los condes de Tusculum, que son los que están poniendo esos papas a la brava, ya no pueden poner más papas ahí. Ellos se retiran, digámoslo así, desaparecen. Pero la historia dice que cambian de nombre. Esos de Tusculum cambian de nombre y se vuelven la familia. Es la misma familia, se llama, a ver, ya les digo cómo se llama esa familia, que no me acuerdo. Colonna, la familia Colonna es una de las poderosas familias de Italia de aún hoy en día. Estos Tusculum tienen una historia ahí muy importante. Recuerden que pusieron 7 papas. Ok, pero aquí la fuerza mayoritaria está con el emperador. Y desde luego con las recomendaciones de Hildebrando. Y con los duques. Entonces ya no tienen apoyo. De ahí en adelante, entonces queda Nicolás. Y Nicolás va a tener que ver también con la iglesia del Señor. Vamos a ver lo que va a hacer. Este Nicolás sí dura más tiempo, ¿no? Entonces, ¿qué dura acá? Del 59 al 61. Bueno, unos 3 años. El Papa
Dirigió inmediatamente su atención a los valdenses. Habiéndose despedido de la iglesia griega, se había convertido en el jefe espiritual titular de Europa. Decidió no tolerar más la independencia de la diócesis de Milán. Vio como un nuevo enemigo era la creciente ola de iglesias evangélicas en todo el continente, cuyo centro neurálgico era el norte de Italia. Le molestaba su pretensión de ser la única iglesia verdadera que descendía directamente de los apóstoles, y detestaba su predicación de que el papado era la Babilonia mística predicha por el Apocalipsis. Entonces aquí le toca al pueblo de Dios. Este papa sí dice, no, yo no me voy a aguantar ya estos del norte. No son católicos, estos sí son, digámoslo, fervientes, ya no se la pasan en borracheras, sino que van a hacer lo que hacen los papas. Y va y dirige su atención a los valdenses. Es momento de salir de las ciudades. Ataca la diócesis de Milán. En este momento no por la fuerza, pero sí envía ya gente, envía cardenales. Y ellos, aquí es otra prueba de que el norte de Italia era valdense, ¿sí? Porque ellos predicaban que el papado era la Babilonia mística predicha por el Apocalipsis. Esa es la predicación de ellos, imagínense. Y ahí en pleno Milán. Y Turín también, ¿ok? Como habíamos hablado. Entonces, ese es el momento en que los valdenses salen de las ciudades. A ellos salen de las ciudades. No salen con violencia, pero ya se dan cuenta que ahí no se puede trabajar. Nunca se le ocurrió al Papa que, en lugar de aplastar a la diócesis del norte de Italia, podría crear una pequeña pero bien organizada minoría con peligrosas posibilidades. Contó con el apoyo de la infiltración en esa diócesis de aquellos que estaban del lado de Roma. Estos últimos estaban decididos a eliminar a los opositores a la política del Vaticano. Por lo tanto, el astuto cardenal Damián fue enviado a Milán en 1059 para trabajar con los descontentos y someter a esa diócesis. Este cardenal Damián, enemigo del pueblo de Dios. ¿Qué técnica usaron? Mire, la misma que han usado hoy en día, infiltración. ¿Ok? Con conspiración. Allá se metieron entonces a trabajar, a eliminar a aquellos opositores, a vigilar. Los valdenses se dieron cuenta, el Espíritu de Dios les pone eso en el corazón y ellos fuera de las ciudades. Chao Milán, chao Turín, se van hacia las montañas. Ahí cuando los valdenses se van hacia las montañas, ¿ok? Porque ya ven la cosa complicada. Entonces, se hace un zarandeo como siempre, ¿no? Hay que decidir quiénes se quedan con el Papa, quiénes se van. Tanto el clero como el pueblo estaban muy conmovidos. Exigían saber con qué autoridad una diócesis podía invadir los derechos y prerrogativas de otra. Se indignaron profundamente cuando Damián reunió un sínodo del clero de Milán y se sentó por encima de su arzobispo Guido. Utilizando documentos engañosos, engatusó, amenazó y prometió. Siguió el lema jesuita, donde no podamos convencer, confundiremos. Propuso, entre otras cosas, que adoptaran varios artículos doctrinales rechazados por los griegos, incluido el celibato del sacerdocio. El resultado fue que en cuanto su legación abandonó la ciudad, el clero leal y la nobleza convocaron un concilio en el que se afirmó el derecho del clero a casarse. Por otra parte, el partido papal había tenido tanto éxito en sus esfuerzos que había inducido al prefecto de la ciudad a utilizar amenazas públicas contra los milaneses. Con la ciudad desgarrada por las luchas y las contiendas, los partidarios de un clero casado llegaron a la conclusión de que lo único que podían hacer era retirarse para sus devociones a un lugar separado llamado Patara, por lo que fueron llamados con reproche patarines. Han dado este apodo de patarines a los valdenses. Entonces, les tocó decidir. El lema jesuita, ¿no? Donde no podamos convencer, confundiremos. Aunque en ese momento no existían los jesuitas, son las mismas tácticas que utiliza el catolicismo. ¿Okay? Y luego la violencia. Le dan poder a al prefecto de la ciudad, es como el alcalde. ¿Okay? Él era leal al papado. Y lastimosamente, pues él empieza a utilizar amenazas públicas, ¿no? Entonces de a poco se va llegando a la amenaza y a la fuerza. ¿Cómo se
distinguían este clero de Milán era porque eran casados, todos que tenían su familia eran casados. Es que no eran católicos realmente, ellos no eran católicos, ellos eran otra cosa, eran valdenses, ¿sí? Y aquí tuvieron que hacer su decisión, ¿ok? Se fueron a Pátara. Allá están los valdenses y ellos son valdenses también. Hasta ahí llegó, digamos, la libertad que tenían, cierta libertad que tenían los valdenses. Tuvieron muchos obstáculos los valdenses, pero aquí en este momento se pone más cruda la situación. Es cuando se van ya a las montañas. ¿Quién lo hace? Nicolás II. Nicolás II. Y sus cardenales con este Pedro Damián, que es también una cosa terrible ese Pedro Damián. Entonces, aquí vemos cómo las guerras, el papa que queda siempre va a afectar al pueblo de Dios de alguna otra forma, el emperador que queda, el enemigo siempre está tratando de eliminar al pueblo de Dios, el Señor también tiene frenos, todo es una guerra, hermanos. Aquí vemos la guerra como hoy en día también estamos en una guerra, en otras condiciones, pero estamos en guerra. Entonces siempre debemos ver la guerra bajo la lupa del gran conflicto. El pueblo de Dios, el Señor guardándolo, resguardándolo, la mujer que se va al desierto, Satanás representado por un dragón que se quiere comer a la mujer, que se quiere devorar a la mujer. ¿Ok? Eso es como siempre lo que el Señor nos pone en la profecía en Apocalipsis 12, que es la forma de ver la historia de este mundo. ¿Ok? Nicolás reunió un consejo en Roma e hizo el esfuerzo vital para reformar el clero, y con los resultados habituales. Con respecto a los que habían sobornado su camino a la oficina clerical, se vio obligado a confesar. En cuanto a los que han sido ordenados por dinero, nuestra clemencia les permite conservar las dignidades a las que han sido promovidos, porque la multitud de estos eclesiásticos es tan grande que, observando el rigor de los cánones con respecto a ellos, dejaríamos casi todas las iglesias sin sacerdotes. O sea, todos eran corruptos, pero este concilio, por este concilio, la elección del Papa fue retirada del pueblo e incluso del clero en general, y se limitó a los cardenales. Aunque se dejó al pueblo un vago derecho de aprobación, el concilio impuso una fuerte maldición a quien desobedeciera esta nueva ley. Declararon contra él una excomunión irrevocable y que sería contado entre los malvados por toda la eternidad. Esto es importante porque a partir de este momento ya nadie más va a elegir el Papa, sino los cardenales. Otra cosa que hizo Nicolás. ¿Ok? Ya no es el pueblo, ni el clero. En general, son los cardenales. ¿Ok? Se le dejó al pueblo como un derecho a aprobación, pero es simplemente de figura. Pero a partir de aquí se deja este canon, esta ley canónica de la iglesia, en donde ya los papas de ahí en adelante tienen que ser elegidos por los cardenales. ¿Ok? Pero bueno, vamos a ver si del dicho al hecho, como dicen, hay que pasar tiempo, ¿no? Es un proceso. A la muerte de Nicolás, el clero y el pueblo se dividieron de nuevo en dos poderosas facciones, cada una de las cuales luchaba vigorosamente por el poder que se derivaba de la elección del Papa. Como ninguna de las partes pudo imponerse de inmediato, se enviaron mensajeros a Alemania, a la corte del emperador Infante, para que el Consejo Imperial nombrara a un hombre para ser Papa. Pero por alguna razón, los mensajeros no pudieron obtener una audiencia en la corte imperial y se vieron obligados a regresar con los sellos de sus cartas sin romper. Hildebrando tomó entonces la audaz medida de hacer elegir un papa sin que la corte imperial dijera nada, y el nuevo papa fue debidamente instalado como Alejandro II, el 7 de octubre de 1061 al 21 de abril de 1073. La facción contraria envió mensajeros al emperador. Se reunió un concilio en Basilea que declaró depuesto a Alejandro y luego eligió como su sucesor al obispo de Parma, que fue proclamado y consagrado Papa Honorio II, del 28 de octubre de 1061 hasta 1066. Otra vez dos papas. ¿Cuántas facciones hay? Mire, acá dice dos poderosas ¿qué? Facciones. Y esto va a ser
O sea, siempre se ha dado en la elección de los papas. ¿Ok? Entonces, otra vez aparece el monje, el diácono Hildebrando. Otra vez. Pero esta vez Hildebrando no le pide permiso al emperador ni nada de eso, sino que él hace elegir a un papa. Y ese es Alejandro II. ¿Ok? La otra facción, entonces, dijo, no, ¿cómo así? Tiene que ser con aprobación del emperador. El emperador tenía 11 años, hermano. Sí, ahí estaba la mamá, pero la mamá le estaban haciendo golpe de estado, por eso no pudo responder. Sí, esa es la razón. O sea, hay una guerra allí, porque quieren tumbar al emperador, ¿ok? Aprovechándose que es un niño y está la mamá detrás, la mamá le están haciendo golpe de estado. Por eso no pudo contestar. Después cuando se recupera la cuestión, dicen, no, tiene que haber un papa, es elegido por el Consejo Imperial, ¿ok? Consejo Imperial. Y eligen al Papa Honorio II. Entonces empieza ahí otra cuestión complicada. Alejandro II contra Honorio II. Los dos son papas varios tiempo, ¿ok? Uno del 61 al 1073 y el otro del 1061 al 1066. O sea, durante un periodo de 6 años hubo dos papas. 5 o 6 años hubo dos papas. ¿Listo? En mayo del 1064 se reunió otro concilio para decidir de nuevo la cuestión de quién era el papa legítimo. Este concilio se reunió en Mantua, en Lombardía. Los papas rivales fueron convocados a comparecer en el concilio. Alejandro, sabiendo que los gestores del concilio le eran favorables, acudió. Honorio se negó a ir, declarando que ningún poder podía convocarlo legítimamente, ya que su elección había sido realizada regularmente por un concilio y confirmada por la autoridad imperial. El concilio declaró a Alejandro II como papa legítimo. Una parte del ejército de Honorio asaltó la ciudad de Mantua mientras se celebraba el concilio, pero el duque Godofredo había acompañado a Alejandro con su ejército, garantizando su seguridad, y estos expulsaron a los soldados de Honorio. Los partidarios episcopales de Honorio en Lombardía abandonaron su causa y pidieron perdón al consejo. Pero Honorio II mantuvo su título de papa hasta el día de su muerte, en el 1066. Y Alejandro II reinó en paz papal durante 7 años, hasta el 21 de abril de 1073, cuando también murió y fue sucedido por el monje Hildebrand como papa Gregorio VII. El monjecito al final quedó Papa Gregorio VII, hermanos. Y ese papa es uno de los más tremendos de la Iglesia Católica Romana. Este es el que nombra a la señora Huayaya y le dedica una página a hablar de él. Una hoja a hablar de este papa. Este Hildebrando estuvo detrás del nombramiento de 3 papas y él mismo después lo nombraron papa. Pero él no se nombró papa al parecer. Fue bien curioso lo que pasó ahí. Cómo llegó a ese Hildebrando a ser papa. Bueno, la guerra entre estos dos, Alejandro II y Honorio II, digamos que la ganó, no podemos decir porque los dos, pues la ganó Alejandro, sí, la ganó Alejandro, porque a la final hicieron un consejo donde reunieron a los dos. Porque pues la cuestión se arregló, digamos que se quiso arreglar por las buenas en un concilio para mirar la cuestión, pero uno de los dos no fue, Honorio. Desde luego Honorio ya sabía que tenía las de perder. Esta es la facción que siempre ha querido poner papas ahí en Italia, hasta este momento. Y Alejandro pues representa la facción que es del emperador. Esos son los dos facciones que están ahí en la guerra por el poder del papado. Aunque Alejandro gana la contienda, digamos, Honorio II no deja de mantener el título. A él lo llaman antipapa y todo, pero lo cierto es que él ejerció también dominio. Al final de cuentas, se mueren los dos y nombran a Hildebrando como Papa Gregorio VII. Hermana Paola, ¿cómo fue que nombraron a Gregorio VII Papa? Bueno, fue bastante curioso porque él tomó el trono prácticamente sin ser ungido por un tiempo. Después fue ungido. Pero fue un día después de la muerte de Alejandro II, el que oficiaba el servicio funeral era el archidiácono Hildebrand,
y un diácono, por decirlo así, que era muy seguidor de él, que se llamaba Hugo el Blanco. Él fue el que gritó en medio del funeral, Hildebrand es papa. Hildebrand es papa, él gritó eso. Inmediatamente, pues la multitud miró y decía, San Pedro elige al archidiácono Hildebrand. El servicio fúnebre fue interrumpido, fue abandonado para que Hildebrand pudiera instalarse su nuevo cargo, vestido de púrpura, y se sentó en el trono, y eso fue en el 22 de abril del 1073. Y se nombró como Gregorio VII, fue la elección que misma de su nombre papal fue una señal de la cual iba a ser su actitud, ¿no? Su autoridad imperial. Y así fue como fue instalado como papa. Tomó el trono sin ni siquiera hacer una ceremonia, sin ni siquiera hacer Eso fue después y hubo una serie de discusiones de ello, pero prácticamente él se nombró papa. Fue en el día del funeral del que se murió, Alejandro II. Y el que estaba haciendo el servicio fúnebre era Hildebrando. Y uno de ellos empezó como a corear, Hildebrando papa, y se contagió toda la multitud y todos empezaron a decir eso. La historia dice que Hildebrando se escondió porque le dio miedo. Primero, porque él era un diácono, él nunca se imaginó pues que iban a elegir a un papa diácono. Siempre los papas son arzobispos, son obispos, son sí, cardenales, pero nunca un simple diácono, un monje. Por eso él no estaba ungido como obispo ni nada de eso. Entonces, él se va y se esconde y el pueblo va y lo busca. Lo busca y lo saca y lo pone en hombros y eso en pleno funeral, imagínense, del anterior papa. Y ahí lo ponen papa. Este tipo marca una historia, marca una historia. El reinado de Gregorio VII fue de tal carácter que marcó una época incluso en el curso del papado. Fue el papado el que restauró el imperio de Occidente. Fue por el papa que Carlomagno fue proclamado emperador. Carlomagno y sus sucesores durante un largo periodo recibieron de manos del papa la corona imperial. De hecho, durante un tiempo, debido a la anarquía de la época, los papas pudieron incluso elegir, además de coronar, al emperador. Pero durante un largo periodo, hasta la época de Gregorio VII, el papado en sí mismo se había degradado tanto que, en lugar de que los papas eligieran a los emperadores, la elección de los papas había recaído en los emperadores. El único propósito de Gregorio VII fue invertir ese orden y hacer que el papado volviera a ser supremo. Ese es su objetivo. El papado vuelva a ser elegible por los mismos cardenales, por ellos mismos, y que nadie interfiera en la elección del papado. ¿Ok? Este es su objetivo. Este Gregorio VII es el que declara la infabilidad papal por primera vez en la historia. O sea, que el papa no se equivoca. Y que la iglesia de Roma es la cabeza de todas las iglesias. Este es bien arrogante. El monjecito se vuelve bien complicado. Y declara que todas las naciones le pertenecen al papado. Este es el que cumple la profecía de que hablará palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo quebrantará. Gregorio VII. Por eso la hermana Juárez le dedica ahí una página. Este se le enfrenta al emperador, al alemán. Humilla al emperador Enrique IV. Ya veremos esa historia. Pero marca una época, ¿sí? Y es que era tanto el dominio de Hildebrand que incluso recuerdo que cuando era archidiácono, hizo que un papa quería hacer una misión como papa. Claro, él siempre llega a todo lado vestido como papa y como autoridad, ¿no? Y Hildebrand tenía tanto dominio y lo reconocían como más papa que más señor papa como el mismo papa. Y le dijo que no, que él fuera y se vistiera normal, con vestiduras incluso pues de calle, que no lo reconocieran y que no se presentara como papa y que fuera a hacer peregrinación. Y tal cual así hizo el papa de esa época. Era increíble el dominio que tenía Hildebrand, o Hildebrand en inglés, era su nombre.
Era un dominio increíble el que tenía sobre todo, y lo que llega a hacer después, no sé si vamos a nombrar la parte del casamiento más adelante. El otro sábado podemos Ya. hablar de Amad, porque lo nombra el conflicto de los siglos y me Ok. parece, porque Gregorio VII es el que va a empezar a representar al papado despótico, tirano, orgulloso, arrogante y perseguidor. Gregorio VII también es el primero que tiene la idea de hacer cruzadas, las famosas cruzadas. Todo eso con ayuda de él lo vamos a ver, las cruzadas. Entonces, él es el primero que tiene la idea de las cruzadas. Lo que pasa es que no llega a realizarlas por falta de apoyo, porque el emperador alemán le parecía una locura. Ese emperador alemán un poquito más cuerdo. Entonces, Gregorio no puede hacerlas, pero este es el que quiere todo el poder, representa el papado en su máximo esplendor, declara infabilidad, o sea, hay un cambio en la Iglesia Católica en el mundo con este Hildebrando, el Papa Gregorio VII. Él fue abad, un monje, tenía una abadía, la abadía de Cluny. Él deja esa abadía por acompañar a León IX. Este fue el que declaró la excomunión, por medio de su legado, ¿no? Porque él ya había muerto, declaró la excomunión del patriarca de Oriente. Él fue el del cisma de Oriente. Este es el que dice la hermana Paola que Hildebrando acompañó, estuvo detrás, ¿sí? O sea, Hildebrando estuvo detrás de 4 papas, ¿ok? Y dice acá que Hildebrando se convirtió en papa detrás del trono. Y lo dice el mismo cardenal Damián, ¿sí? Dice acá que la muerte de León fue el embajador. Él, Hildebrando, fue embajador que fue a Alemania y consiguió el nombramiento de Víctor II, como ya lo vimos. Tuvo tanto éxito en mantener este rumbo que se convirtió en un asunto de notoriedad pública, que Hildebrando era el papa del papa, o sea, un papa detrás de realmente. Dice, en tiempos de Alejandro II, también elegido por Hildebrando, a Hildebrando el cardenal Damián le escribió, mire, este cardenal Damián, que era bien, si sabía cómo eran las cosas, dijo, a este lo haces Señor, eso te hace a ti Dios. Estoy más sujeto al Señor del Papa que al Señor Papa. Interesante, ¿no? Hildebrando es una de estas personas que tiene una influencia enorme. Desde luego es el enemigo que está ahí trabajando, porque si no su propia iglesia se le daña, ¿no? Y son estos personajes bien, bien tremendos que, de hecho, cuando uno trate de leer la historia de dónde viene este señor, nadie sabe de dónde viene este Hildebrando. Dicen que fue su papá fue herrero, otros dicen que fue otra cosa, pero no viene, definitivamente no es conocido, no es miembro de ninguna nobleza. Pero tiene ese celo católico de querer levantar su iglesia a lo máximo, ¿no? Haciendo, pues, caso a la profecía, como dice el Señor. Es increíble lo que sucede acá. Otro propósito al que Hildebrando estaba dedicado y que era esencial para su gran esquema de la supremacía del papado era el celibato absoluto y universal del clero. Los monjes, por supuesto, siempre se opusieron a la relación matrimonial. Todos los clérigos que eran monjes eran por lo tanto célibes, y todos los papas que también eran monjes habían combatido constantemente el matrimonio. Y los papas que no eran monjes mantenían rígidamente lo que habían hecho los que eran monjes. En el año 748, el monje Bonifacio, que era el misionero papal en Alemania, después de una larga guerra contra el clero casado en Francia, en la que fue firmemente apoyado por Carlos Martel y su hijo Carlomán, se vio obligado a confesar que el clero casado, aunque expulsado de toda conexión eclesiástica, era mucho más numeroso que los que hasta entonces habían sido obligados a cumplir las reglas. Expulsados de las iglesias, pero apoyados por el pueblo simpatizante, ejercían su ministerio entre los campos y en las cabañas de los campesinos, que los ocultaban a las autoridades eclesiásticas. Esta no es la descripción de meros mundanos sensuales, y es probable que para este tiempo la persecución haya puesto a los mal dispuestos del lado ganador. Los que así ejercían su ministerio en secreto y en la miseria, conservando la veneración del pueblo, eran por tanto hombres que se creían honorables y legítimamente casados, y que eran incapaces de sacrificar a la esposa y a los hijos por ventajas mundanas o en ciega obediencia a una regla que para ellos era novedosa, antinatural e indefendible. Sí, es increíble cómo Hildebrando se dedicó a esta parte del celibato absoluto
para él el matrimonio era un pecado, pero el libertinaje y todos las amantes, eso sí no era más pecado que lo otro. O sea, consideraba que eso era una infamia, una cosa terrible y no el libertinaje que ellos tenían. Increíble. Este fue el que reformó el catolicismo a celibato absoluto. Hasta ese momento, el clero que tenía esposa era mayor, como lo atestiguó Bonifacio, ¿ok? Era mucho más numeroso el clero casado que el no casado en la parte de Alemania y de Francia y el norte de Italia, ¿ok? Entonces, para él eso era terrible. Y como monje, como ellos practican el abstemia en todo, ¿sí? Para ellos es pecado casarse, pecado comer algo rico, algo sabroso, pecado, todo es pecado. Entonces hay que mortificar el cuerpo. Entonces, este tipo en su locura va a combatir el matrimonio. Por eso la profecía dice que hablará palabras contra el Altísimo. Y el que combate el matrimonio está hablando palabras contra el Altísimo, porque el matrimonio fue establecido por el Señor. ¿Ok? Entonces este papa se convierte en una cosa tremenda, hermanos, tremenda. Sí, y Hildebrand y Damián consideraban incluso lo que era la esposa una ramera, porque así era considerado. ¿Por qué? Porque ellos consideraban que el que estaba en matrimonio estaba en fornicación. Entonces, que eso era terrible para alguien que era un monje o un siervo pues, para el papado. Entonces, era bien terrible lo que crearon en la población para que miraran que el matrimonio era considerado un pecado en el clero, pero que ellos lo consideraban un pecado mayor que su libertinaje grosero, porque así lo dicen en esos escritos, un libertinaje grosero que tenía el clero, que era soltero. Al sol de hoy, esas son dos facciones que hay en la Iglesia Católica. Los que promueven fuertemente el celibato y los que no les importaría que el clero se casara. Por ejemplo, el actual Papa Francisco, por él ya hubiera puesto a casar al clero, él es en pro del aborto, en pro del homosexualismo, en pro del libertinaje, en todo sentido, pero permitiría casar al clero. El anterior papa a él, que fue Benedicto XVI, él es de los que creen el celibato absoluto, ¿sí? Para ellos el celibato es conservar la pureza de la iglesia. Esa es su forma de pensar y creen que están haciendo lo correcto, ¿sí? Entonces, esas facciones hasta hoy en día las vemos. Y muy probablemente el Papa Benedicto XVI fue quitado, fue depuesto. No fue que él se retiró, la verdad, que lo que pasó ahí fue extraño. Y él entonces lo obligan, porque no tiene el apoyo, lo obligan a retirarse. Y queda Francisco, que él quiere volver un relajo su propia iglesia y todas las iglesias del mundo, ¿no? Por eso dentro del mismo catolicismo no les gusta el Papa Francisco, sí, lo denuncian, pues. Entonces, esto al sol de hoy se ve. Y una forma de diferenciarlo es por el celibato, los que lo apoyan vehementemente y los que no les importa. Pero algo que me da a entender a mí, yo analizo, bueno, ellos llamaban a las esposas incluso por su creencia concubina, ¿no? La consideraban una concubina. ¿Qué mensaje le envían a un pueblo un papa como es? Al decir que solo en el clero, ¿qué mensaje del matrimonio le está dando? Que eso es una porquería, eso es una fornicación, eso es una falta de respeto. Que mejor te va a tener mozas, amantes, mujeres o hombres, lo que sea, mejor te va haciendo libertino a tener un matrimonio, porque eso no solo era para el clero, o sea, estaba mandando una información que es la misma que están mandando hoy en día, y por eso no se valora el matrimonio, y por eso incluso no se considera, no se le quita el valor, porque no es solo para el clero, eso es una información que están dando porque el enemigo siempre ha atacado el matrimonio.
y siempre ha estado que mejor quédate soltero, no te cases, vive con una, vive con otra, de novio, de amantes. Es lo mismo que hace un clero soltero, es lo mismo. Pero ambos atacan el matrimonio, ambas facciones, ya sean papas liberales, papas conservadores, van a atacar el matrimonio de alguna u otra forma. Bueno, yo hablaba eso con el Señor, ¿no? De cómo leer estos dos clases de papas, porque de ahí en adelante siempre lo ha habido, esos dos clases de papas. Está el papa corrupto, oscuro, que solo importa el poder, y ni siquiera se preocupa por su iglesia católica. Y está el otro papa que es celoso, que quiere el papa supremo, el papado que sea supremo, pero porque en su convicción está convencido de que eso es lo correcto, de que eso es agradar a Dios. Entonces, ambos hacen daño. Desde luego, el papado es antibíblico y ambos cumplen la profecía de hablarán palabras contra el Altísimo. Pero yo decía, Señor, ¿cuál es el que va a cumplir la profecía de la ley dominical? ¿Qué tipo de papa? ¿El corrupto, adúltero, sí? ¿O el otro que es el ferviente, orgulloso, que quiere llevar al papado a lo máximo? Y bueno, yo decía, bueno, Señor, pues hoy en día Francisco representa al papa corrupto, ¿no? Y ese no es el de la profecía. Por eso, la hermana White por eso habla de Gregorio VII, porque es como el ejemplo del tipo de papa que va a cumplir la profecía de la ley dominical, que no es el tipo de papa de Francisco, ¿no? Bueno, eso a manera de meditación de esos dos tipos de papas, porque en toda la historia siempre van a estar esos dos tipos de papas. Y ya, digamos, en este punto del siglo XI, ya hay otra era con estos papas de Hildebrando y Hildebrando mismo. Son los papas ahora que quieren reformar su iglesia, pero también son los papas más terribles. ¿Sí notan? Los anteriores papas, la era de los papas disolutos y los papas que solo les interesa la plata y el poder, realmente no estaban tan interesados en perseguir, que en hacer cruzadas, que en Inquisición. Ellos no, sí, hasta allá no tenían ni tiempo ni desinteresadas esas cosas, ni aumentar su dominio. Pero estos tipos de papa como Hildebrando, que son fervientes católicos, estos sí van contra todo lo que se oponga y causan mucha destrucción, causan mucha muerte, como lo vamos a ver en las cruzadas, hermanos. Bueno. Hasta ahí podemos dejarlo el día de hoy. Si el Señor lo permite, el otro sábado continuaremos con la historia de Hildebrando, del Papa Gregorio VII y lo que hizo con el emperador Enrique, que está también en el conflicto de los siglos. Y pasaremos al tema de las cruzadas, si el Señor lo permite, que es la época más tremenda que vivió el mundo, y donde viene mucha, mucha sangre. Ya con este Hildebrando viene mucha sangre por causa del celibato. Eso es, van a ver el otro sábado qué es lo que hace este señor y la sangre que se empieza a derramar por toda Europa por esta cuestión. Bueno, vamos a orar, hermanos. Hermanas, si les parece, entonces vamos a orar, a darle gracias al Señor. Recuerden, esta semana va a estar subido estos videos para que lo repasemos, miremos, analicemos, meditemos con el Señor acerca de las cosas que se van a repetir, porque al final de cuentas todo esto se repetirá de una u otra forma. Oremos. Señor Jesús, muchas gracias por el día de hoy que nos diste, el haber estudiado estas cosas, Señor, que, bueno, son densas, no estamos acostumbrados, Señor, mucha información tal vez, pero Señor Jesús, tú has dicho que si te pedimos sabiduría, tú nos las darás de lo alto y pondrás sobre todo el querer y el hacer y pensarnos en estas cosas, de cómo las profecías se van cumpliendo en la historia de una forma tan increíble. Señor Jesús, te rogamos por favor tu bendición esta semana. Primero bendición espiritual para que podamos caminar contigo, tener comunión contigo en cada instante, en cada momento de nuestra vida, en las labores seculares, así como en las religiosas, en todo tiempo, en todo lugar. Señor Jesús, aprendamos a tenerte a ti como nuestro mejor aliado, nuestro mejor amigo, nuestro Salvador, nuestro Redentor, nuestro intercesor, y podamos aprender más de ti,
de nosotros, de qué tenemos dentro del corazón. Por favor, ilumínanos. Se revele todo lo que está dentro. Podamos ser limpios en tu nombre y por tu sangre preciosa. Tener victoria en el pecado, la tentación. Poder dejar el nombre del Padre en alto. Reivindicarlo, Señor Jesús. Que tú lo reivindiques a través de nuestra vida. Implantes tu carácter en nosotros, por favor. Indignos somos delante de ti, siervos inútiles somos, Señor Jesús, pero con nuestro corazón en la mano para dártelo, Señor, nuestra mente, nuestra voluntad, Señor Jesús. Pon en nuestro corazón, darte el corazón verdaderamente, entregarnos verdaderamente. Descúbrenos en qué área no te hemos entregado, qué área de nuestra vida no te hemos entregado, qué rincón del corazón nos reservamos o hemos aprendido a ocultarlo por causa del enemigo. Señor Jesús, nada se te escapa a tu ojo vigilante. Todo está anotado en los libros del cielo, cada detalle, cada intención de nuestro corazón. Te pedimos que pongas en nosotros el querer que tú lo reveles, el querer que tú lo limpies, el querer que tú nos perdones, por favor, Señor Jesús. Verdaderamente lo necesitamos. Esta semana, Señor, haya bendición para cada uno de nosotros, Señor. Y pido que las familias aquí representadas, Señor, que no todos están aquí, puedan ser bien influenciadas por tu presencia en nosotros, por tu influencia en nosotros, más bien, Señor Jesús, para que realmente seamos la diferencia, seamos la sal de esta tierra, la luz de este mundo, Señor, te representemos lo mejor posible, Señor, para tu honra y tu gloria y la honra y gloria de nuestro Padre Celestial. Elevamos esta oración, Señor, en tu precioso y divino nombre, Señor Jesús. Amén.